Buenos días. Buenos días, profe. ¿Revisaron el video? Era de ejercicios de aplicación. Sí, ¿Sí? señor. Ok, ese video es solo ejercicios. O sea, tienen que ponerle mucho cuidado a todas las definiciones que hay ahí. ¿Tienen alguna duda del video? De alguna parte específica donde se haya solucionado algo? ¿Lo siguieron? ¿Lo hicieron a mano aparte? ¿Comprobaron que decida eso? ¿Entendieron por qué? Porque miren que en el primer ejercicio, listo, tenemos dos estados, pero en el último tengo cinco. Creo que lo separé en cinco. Y tres de esos son conservativos. El otro no. Los otros dos es sin energía cuando se le aplica la fuerza externa. ¿Les quedó claro todo eso? Buenas. ¿Qué opinan? Si no vieron el video, estamos graves. ¿Sí lo vieron? ¿Seguros? Sí, señor. Bueno, entonces todo le quedó claro. Bueno, bueno. Um, Vamos a mirar algunas preguntas. Bueno, de pronto no se define, pero cumple con. Mejor, acá cumple. ¿Listo? Un sistema mecánico conservativo cumple con. Se conserva a velocidad constante, energía cinética es invariante, la energía inicial y final es la misma. La C. La C. La C. Ok, siempre que tengamos un cambio de la energía mecánica igual a cero, vamos a tener un sistema conservativo mecánico. ¿Listo? Sistema mecánico conservativo. Este es de una. La energía final va a ser igual a la inicial. Los estados posibles que puede tener un sistema se refiere a estados en el tiempo, estados energéticos, configuraciones geométricas. Es La B, ¿no? la B. Siempre se lo he dicho, te lo he repetido varias veces. ¿Sí? Y les he puesto ejemplos donde la configuración geométrica de pronto es diferente, pero la energía es exactamente igual. Donde el mismo estado energético se repite muchas veces en el tiempo. O sea, ¿para qué otro ejemplo que un péndulo? ¿Listo? Siempre que yo tenga la perturbación hacia la derecha, esa perturbación se va a repetir varias veces y el péndulo empieza a oscilar, a ir hacia adentro, hacia afuera, hacia afuera. Lo voy a ver varias veces en el tiempo, el mismo estado energético. Y aparte, esa energía que tiene cuando está estirado es la misma que tiene cuando está comprimido. Así que no depende de la configuración geométrica solamente. Es un estado único energético. Bueno, sí es único, pero se dan muchas configuraciones geométricas, se repiten varios estados del tiempo. Ok. Un sistema conservativo puede ser sometido a fuerzas de fricción. ¿Qué opinan? No. No. Las fuerzas de fricción normalmente se considera con cosas que son externas al sistema. ¿Sí? Así que se le hace un trabajo externo a mi sistema. Si nosotros tenemos acá que la conservación de la energía mecánica es igual a cero, está queriendo decir que el trabajo, el calor, es decir, todas estas cosas y otras son iguales a cero. O sea, cualquier otra transferencia. ¿Sí se acuerdan de estas transferencias? Transferencia de masa, transferencia electromagnética, etcétera, no hay absolutamente ningún método para cambiar la energía mecánica. Cuando se considera fuerza de fricción, pues simplemente se considera que es un trabajo. A veces se le escribe trabajo externo, porque eso es más sencillo de ver. ¿Okay? Si es una fuerza de fricción que le está quitando energía a mi sistema, entonces se podría llegar a escribir sencillo. Una fuerza de fricción es fuerza de fricción por distancia, o sea, F por D es fuerza por distancia, ¿listo? La fuerza de fricción está con el movimiento o se opone al movimiento. Se opone. O sea que yo tendría un vector de desplazamiento en un sentido y un vector de fuerza de fricción en otro.
Así que es un trabajo negativo. Es algo que le está quitando energía al sistema mecánico. ¿Listo? El cambio de energía mecánica entre dos instantes energéticos debe ser igual a menos la fuerza de fricción por el desplazamiento. Esto es para fuerzas no conservativas o sistemas no conservativos. Y esa es toda la ecuación que vamos a necesitar. ¿Listo? Si es igual a cero, entonces no hubo fuerzas de fricción y es toda la ecuación que hemos necesitado y que vamos a necesitar. Delta de energía mecánica igual a cero o delta de energía mecánica igual a menos fuerza por distancia. Más sencillo no podría ser. ¿Listo? Ok, 4. No es necesario establecer una referencia para energía potencial gravitacional. Al suelo. Es necesario. No importa cuál, no importa dónde. Donde a usted le parezca más fácil o más sencillo. Al fin y al cabo su resultado va a ser exactamente igual. ¿De acuerdo? Pero sí la debe colocar. Listo. ¿Qué sucede si en el primer ejercicio de ejemplo se tiene una fuerza de fricción entre la masa 1 y la superficie? Si quiere miremoslo. Primer ejercicio. Este. Es decir, voy a tener una fuerza de fricción ahora entre la superficie y la masa 1. ¿Listo? Lo voy a dar por acá. ¿Qué me cambiaría del ejercicio? Que les muestro acá rápidamente. Miren esta ecuación que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Esta es en el instante A y en el instante B. Ok. Instante B, después de que pierde la energía potencial la masa 2, pero ambas ganan cinética. Y instante A, cuando esta tiene energía potencial y no hay energía cinética. ¿Listo? Por eso es que yo escribo acá un medio de la masa por la velocidad para cada una de las dos. La velocidad es la misma porque están en una sola cuerda, no hay una polea móvil o algo por el estilo que me lo vaya a cambiar. Y M2GH, que es la energía potencial inicial. O sea, aquí tenemos energía final menos energía inicial. Mejor dicho, tendríamos esto. Delta de la energía mecánica igual 0 si no hay fuerzas de fricción, pero hay fuerza de fricción que le esté quitando energía a ese sistema. Sí, Sí. esa es la idea, ¿no? Me está diciendo qué sucede en el primer ejercicio si tiene una fuerza de fricción entre la masa 1 y la superficie. Perfecto. Si existe esa fuerza de fricción, lo único que tengo que hacer es considerar entonces el trabajo que va a hacer esa fuerza externa, o sea, el trabajo de la fuerza de fricción. Y ahorita lo escribimos con calma. Bueno, del lado izquierdo, ¿cuál es el delta de energía mecánica? Energía final. ¿Cuál es la energía final? Solamente energía cinética. Es decir, un medio de la masa 1 por la velocidad, bueno, es la única velocidad, al cuadrado, más un medio de la masa 2 por la velocidad al cuadrado. ¿Listo? Energía final. Menos la energía inicial sería la energía potencial gravitacional, M2, que es la que tiene esta altura h, M2G por H. Listo. Energía final menos inicial. ¿Ok? Normalmente igualamos esto a 0, así que esta la mandamos al otro lado, porque decimos energía mecánica es igual a energía final menos inicial, etc. Es decir, esto lo puedo escribir siempre así, ¿no? Ok, puedo llegar a despejar la final si es lo que necesito. Yo creo que es lo que necesito, la velocidad. No importa. Ok, y va a ser igual al trabajo que hace la fuerza de fricción. Acá, para calcular esa fuerza de fricción, pues deberíamos, si hace falta, hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Tenemos acá la fuerza de fricción que supone el movimiento. Tenemos acá la fuerza de tensión.
Hacia abajo vamos a tener el peso, hacia arriba la normal, ya los escribo. ¿Listo? Hacemos un diagrama de cuerpo libre para hallar esa fuerza de fricción. Aunque aquí la necesitamos hallar realmente es un plano horizontal. ¿Qué sería igual la fricción aquí? Igual al peso por el coeficiente de fricción. Ajá, bueno, la normal, si ni sub K por la normal, ¿cierto? Y acá la normal es exactamente igual al peso. O sea, aquí no necesitamos hacer mucho, ya que mi fuerza de fricción la puedo calcular sencillo. Mi sub K, coeficiente de fricción por la normal, y acá la normal es exactamente igual al peso, es decir, masa por gravedad. Entonces reemplazo tan, 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 y abajo. ¿Listo? Ok, escribámoslo de manera general igual. Vamos a tener que este trabajo que le está haciendo la fuerza externa puede llegar a ser positivo o negativo. Depende de si esa fuerza se hace con el desplazamiento o en contra del desplazamiento. Ustedes ven que en la cuerda la masa 2 está desplazando un h hacia abajo, ¿cierto? Lo que quiere decir que la masa 1 se va a desplazar también un h, pero hacia la derecha. Así que tenemos un desplazamiento hacia la derecha y una fuerza en contra. ¿Cómo es el trabajo que hace esa fuerza? ¿Positivo o negativo? Sin miedo, sin miedo. La fuerza de fricción es negativo. Negativo, ¿de acuerdo? Así que tenemos acá un menos fuerza de fricción cinética por desplazamiento, que es h. ¿Listo? Déjeme miro rápidamente el ejercicio que se calcula. Se calculaba la velocidad. Perfecto. Aquí también podemos hacer lo mismo, calcular la velocidad. Va a sacar factor común del lado izquierdo. Medio de masa 1. Medio de la velocidad al cuadrado, mejor. Masa 1 y masa 2. ¿Listo? Saqué factor común. Voy a mandar esto hacia la derecha. Es decir, me va a quedar masa 2 por gravedad por h. Menos, voy a reemplazar esto de una vez. O sea, mi sub k por la normal, que es igual al peso, masa... pregunta. ¿Y qué masa debo colocar? ¿Masa 1 o masa 2? La masa 1. La masa 1, ¿cierto? Porque le estoy calculando la fricción es a la masa 1, la que está arriba. No le estoy calculando la fricción a la masa 2, que no tiene, de hecho. Así que tengo que tener cuidado con diferenciar esa clase de cositas. Ok, masa 1 por gravedad por el desplazamiento, h. ¿Listo? Bien. Da, despejar la velocidad y poner el resultado. Voy a despejar la velocidad cuadrada, no importa. De hecho puedo llegar a sacar factor común arriba de varias cosas, ¿no? G y H, por ejemplo. Entonces me quedaría masa 2 menos nu sub k masa 1. ¿Ok? Todo multiplicado por G y por H. Listo. Y abajo coloco... perdón, este 2 viene a la derecha. 2G por H. Y abajo me queda masa 1 más masa 2. Voy a llegar a sacar ahora sí raíz. ¿No ven algo conocido? ¿Algún término que ya hayamos visto antes? La fórmula de 2G por H, profe, que habíamos visto ayer, ¿no? Ese 2G por H me aparece en todo lado, ¿no? Casi que cuando tengamos una caída de algún cuerpo va a estar modelado por 2G por H. Aquí obviamente está un poquito cambiado. De aquí me va a salir un número, o sea, un 3, un 4, un 5, depende de la proporción de las masas y el coeficiente en su K no más, que va a modificar a esta raíz de 2G por H. Pero sigue estando ahí, ¿ok? Es decir, si la masa 2 es 2 veces la masa 1, por ejemplo, y nu sub K es 0,5, entonces
De acá no me va a quedar unidades de masa. Aquí me queda 3 kilogramos sobre 4 kilogramos, perdón, menos 4 kilogramos sobre otra cantidad de kilogramos, se me anulan los kilogramos, pero me quedan los coeficientes y me queda el mu sub k. ¿Sí? Me queda un número que da modelado a 2g por h. ¿Qué me había dado el ejercicio en el video? Algo de hecho parecido. Me había quedado 2 veces la masa 2 por g por h. Podría haber llegado y sacado este masa 2, me queda masa 2 sobre masa 1 más masa 2, o sea, me queda un número también por 2g por h. ¿Listo? Es algo muy recurrente en los ejercicios, para que le pongan cuidado. Ok, esto de nuevo es cuando la energía mecánica no se conserva, pero esto es lo que pasaría si, bien, hacer el ejercicio de nuevo teniendo en cuenta solamente esta ecuación, que ya el delta de energía mecánica no es igual a 0. Si yo quiero llegar a despejar, a algunas personas les gusta de pronto escribirlo así, o sea, seguir despejando, ¿no? Energía final igual a el trabajo externo, o trabajo que hace la fuerza de fricción en este caso, más energía inicial. ¿Listo? Pero pues, ¿para qué acordarse de tantas ecuaciones? Esto cambia la energía mecánica, igual a 0 o igual al trabajo que cruza la frontera y proporciona o quita energía. Eso es todo. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, eso es un poquito adelantando lo que vamos a trabajar después, pero eso ya está hecho. Porque es importante definir siempre un eje para la energía potencial gravitacional. Un eje de referencia, un punto de referencia energético. Para saber si la energía potencial gravitacional es positiva o negativa, ¿no? Sí, o si... En general puede ser negativa en todo el ejercicio. Puede ser negativa en cada uno de los puntos energéticos. ¿Sí? Pero cuando yo vaya a ver el cambio, puede ser positivo o negativo. O sea, siempre es bueno definir una referencia para tener un cambio de la energía. O sea, en todos los ejercicios que están en el video, bueno, son solo 2, hay al menos un punto donde esa energía de hecho está definida con una posición que va a ocupar el cuerpo. Es 0. Entonces es útil por esa parte y aparte me permite llegar a mirar cómo evoluciona. Pero es imposible no definirlo. Bien, en el segundo ejercicio se calculó la velocidad a partir del coeficiente elástico del resorte y de la altura máxima. ¿Cuál es el valor de estas dos opciones de cálculo si se plantea el ejercicio a solucionar con una comprobación experimental? O sea, vamos a llevar el ejercicio del resorte. Usted lo va a hacer de proyecto final de laboratorio, qué sé yo. Va a coger una mina de lapicero, le va a hacer caer una cosa al resorte y va a esperar a ver cómo salta. O sea, usted va a registrar simplemente la altura máxima a la que llega y con eso piensa hallar la coeficiente del resorte. La puede hacer con una cámara celular, ¿no? Sobre un papel cuadriculado, por ejemplo. Solamente con saber la altura a la que llega el resorte ya es suficiente para hallarle la constante elástica. No necesita más. No sé si la compresión la necesita, creo que no. Creo que sí, no me acuerdo. Pero bueno, o sea, ¿qué opinan? Sí, profe, en el video mostraron que se comprimía el resorte de una parte de... Sí, pero no me acuerdo si está en la respuesta final o no. Cuando compara la E1 con E3, sí la Sí, incluyen. sí la necesito. Pero No, sí la necesito. Sí, necesito registrar ese valor. O sea, necesito saber qué tanto se comprime el resorte antes de devolver la mina, la masa. Todo lo puedo sacar de un video en cámara lenta, o fotograma a fotograma.
¿Sí? O sea, yo puedo llegar a mirar qué tanto se comprimió el resorte y registrar esta distancia D y registrar esta distancia H. Y ya, solo con eso yo ya obtengo K. Es un modo un poco complicado porque lo normal es llegar y colgar el resorte y mirar cuánto se estira y ya. Pero este modo es un poco más interactivo, tiene más cosas. Bueno, pues ese es el valor experimental, o sea, el poder llegar a tener todos los resultados de cálculo antes de hacerlos. Puedo llegar a calcular la velocidad, puedo llegar a calcular la constante del resorte, el coeficiente elástico, puedo llegar a calcularlo todo antes de llegar a hacer el experimento. Y el cálculo no es tan complicado. ¿Listo? Ok. Este ya. Espere, esto está aplicado. Sí. Listo. Hagamos un ejercicio rápidamente. ¿Qué opinan de este? Dos bloques se conectan mediante una cuerda ligera que pasa por una polea sin fricción, como muestra la figura. El bloque de la masa 1 se suspende en una superficie horizontal y está conectado a un resorte con una constante elástica desconocida. Se libera del reposo cuando el resorte no está estirado. Si el bloque colgante de masa m cae a una altura h antes de llegar al reposo, calcule la constante elástica del resorte y sitúe el resorte entre la masa m2 y el piso al que llega a la altura h y repita el cálculo para la constante elástica del resorte. Bueno, vamos a la parte A. Este ejercicio se parece en imagen, pero es un poco diferente. Porque ¿qué sucede cuando recorre la altura h? Antes simplemente llegaba y adquiría una energía cinética, ¿cierto? Pero miren, el detalle del enunciado. Parte del reposo, cae a una altura h y llega otra vez al reposo. O sea, en este ejercicio no necesito llegar a pasar por un estado en el cual yo tenga energía cinética. Para nada. ¿Sí está claro? Sí, señor. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué energía inicial tendríamos? O sea, definamos nuestro estado inicial primero. Me parece que es el del dibujo. ¿Sí? Sí, En ese estado inicial, ¿qué energía vamos a tener nosotros? ¿Cuál de las dos masas tiene energía? ¿O el resorte tiene energía? ¿O quién tiene energía? ahí habría pues energía potencial dependiendo de dónde se Bueno, entonces se refiere, coloquemos sí. nuestro cero de energía potencial. ¿En dónde debería ser más conveniente de pronto para colocarla? ¿En la masa 2 o en la base de H, etcétera? ¿Dónde la podemos colocar? Casi que son las dos únicas dos opciones, ¿no? Para Sí. no repetir. En M2, ¿no? Profe, ¿La masa 2? porque Bueno, igual es a listo. donde vamos a volver. Si la colocamos acá, va a pasar algo curioso. Ok. Entonces, si colocamos ahí la energía potencial gravitacional, esa masa 2 no tiene energía potencial gravitacional. ¿Listo? El resorte está cuando no está estirado, aquí lo dice. El resorte no está estirado. O sea que no hay energía potencial elástica. Y la masa 1 nunca va a cambiar de esa altura, nunca va a cambiar de la altura de la mesa. Así que no vale la pena siquiera considerar su energía potencial gravitacional. Así que no hay energía potencial gravitacional en la masa 2, en la masa 1 y el resorte no tiene energía potencial elástica. ¿Cuánto es la energía inicial del sistema? 0. Y no hay otra opción. Pero, ¿Listo? Solo porque establecimos ahí nuestro sistema de referencia de energía potencial gravitacional. Si lo hubiéramos establecido abajo, entonces decimos, bueno, tiene energía potencial gravitacional inicial. Pero así como lo hicimos, energía potencial inicial, 0. No pasa nada, no es problema. Listo.
¿Qué pasa cuando la masa 2 desciende hasta la altura de h y por lo tanto la masa 1 se mueve hacia la derecha a una distancia h, por lo tanto el resorte también se va a estirar un h? ¿Qué energía potencial cambia? Por ejemplo, para la masa 1, ¿cambia su energía potencial? No, no cambia. Para nada. El resorte, M2 tampoco. Sí, sí, la energía. el resorte sí, porque, ojo, se estira un h, ¿no? Ah, sí, sí. O sea, si la masa 2 cae un h, la masa 1 se mueve hacia la derecha un h. Del reposo al reposo, sí, pero se movió, se estiró. Entonces el resorte cambió de su posición de equilibrio a estar estirado un h. O sea, coloquemos esa energía. Medio de k por h cuadrado. ¿Listo? Medio de k por el desplazamiento al cuadrado. Bien. ¿Qué otra energía tenemos? La potencial en 2. Ajá. M2. M2 ganó o perdió por energía potencial. Ahí perdió. Perdió. Perdió, ¿cierto? Porque descendió de mi referencia. Listo. Menos M2 G por H. Ok. Y esa es toda la ecuación que nosotros necesitamos. Acuérdense que nosotros definimos energía final menos inicial igual a 0, ¿no? Profe, una pregunta. Señor. Ahí no hay energía cinética al moverse la masa 1. Sí, claro. Por supuesto. Pero de los puntos energéticos que yo escogí, no. Porque mire, el sistema, por eso les digo, es parecido al del video, pero no es igual. El sistema se libera del reposo y cae a una altura h antes de llegar al reposo. O sea, cuando llega a la altura h, deja de moverse. Ah, ok, sí, sí. Ah, listo. Listo. Posiblemente no pase en mucho tiempo, es decir, cuando llegue a h, sí es la máxima, es el máximo, lo máximo que se va a estirar el resorte. No es más. Y bueno, se puede llegar a empezar a acelerar hacia arriba, etcétera, a moverse de nuevo, a oscilar, pero esa parte no es lo que me interesa. Listo, entonces tenemos energía final menos inicial igual a 0, y como ya la definimos así, básicamente esto es igual a 0 y se acabó el ejercicio. Ok, ¿qué es lo que me piden? Calcule la constante elástica del resorte. Listo. Voy a mandar esto al otro lado, masa 2 por G por H. Ok, el 2 pasa a multiplicar, H cuadrado pasa a dividir. Listo. Puedo cancelar este H con este H cuadrado. Y ya, obtengo mi respuesta. ¿Listo? Y la parte B. Sitúo el resorte entre la masa... Espera, perdí el mouse. Espera, un segundito. Computadora está que se jubila. Y los buenos computadores están llenando de polvo dentro de la UIS, en los laboratorios. Y las sillas y los tableros y todo. Hay hasta videocámaras, videoines, cualquier cosa que uno pudiera necesitar. Ya. Ok. Listo. Ya, volvió a funcionar. Listo. Sitúa el resorte entre la masa M2 y el piso
al que llega a la altura h. Es decir, me están pidiendo ahora que mi resorte lo coloque en esta posición y no acá. ¿Estamos de acuerdo? Ah, sí. Sí, señor. Listo. Sitúo el resorte entre la masa m2 y el piso al que llega a la altura h. Y repita el cálculo de la constante elástica. Perfecto. Entonces, lo mismo, vamos a mantener mi instante, mi estado energético exactamente igual, ¿no? O sea, mi energía inicial, si yo tengo mi referencia gravitacional, está acá. ¿Estamos de acuerdo? Ahí yo digo mi energía potencial gravitacional es igual a 0. ¿Listo? Entonces analicemos. Si esta es la energía potencial gravitacional y el resorte sigue sin estar estirado o comprimido, ¿cuánto es la energía inicial que tiene esta masa gravitacionalmente? 0. 0 también, de acuerdo. Esta masa M1, lo mismo, su altura no ha cambiado, está constante. Este resorte no está comprimido o estirado, está simplemente en su posición natural, ¿sí? Así que energía inicial, yo podría llegar a estar de acuerdo con esta. Energía inicial 0. ¿Listo? Ahora dejemos que el objeto se mueva. Listo. Se movió. Esta masa se movió hacia la derecha, un H, pero partió del reposo al reposo, así que no va a adquirir energía cinética, energía potencial, etc. Esta masa 2 perdió energía potencial gravitacional porque se comprimió un H y también se comprimió el resorte. Es decir, este término que tenemos acá es exactamente igual. ¿Sí? Esta masa 2 perdió una energía potencial, M2GH, la pierde. ¿Y qué pasa con el resorte? Se comprime un medio de K por H cuadrado. O sea, ¿qué ha cambiado en el ejercicio al cambiar la posición del resorte? Nada. Energéticamente es exactamente igual. ¿Listo? El resorte se sigue comprimiendo o estirando una distancia h. Pero para él es lo mismo. Medio de K por H cuadrado. Es otra manera de dibujarlo. Pero en esencia el ejercicio sigue siendo igual. ¿Ok? Sí, señor. Listo. Por acá tenía dos apples que de pronto vale la pena revisar. ¿Cuál es más chévere? ¿Esta ya la miramos? Creo que sí. Sí, señor. Listo. Se la llevamos. Esta sí no. Ok, esta es de un lanzador. Simplemente, nosotros podemos llegar a definir valores de la energía potencial o cinética inicial y final. Por ejemplo, este funciona dándole un ángulo y mirando cómo va a ser su trayectoria. ¿Listo? Este es un lanzador con un resortico. Entonces, bueno, voy a soltarlo desde ahí. ¿Se me permite pausarlo? Pedántico. Ok, una tortuga. Me levanto con eso. Listo. Miren que él alcanza energía potencial y en el punto más alto es donde él tiene la mínima energía cinética, ¿cierto? Cuando él baja, él va a tener la mínima energía potencial una vez llega al piso y tiene la máxima energía cinética. Ojo, él sigue teniendo una cierta energía cinética arriba. ¿De qué es esa energía cinética? O sea, aquí nunca hay un punto de energía cinética cero. ¿Sí se entiende por qué? Miren, acá puede llegar a bajar bastante, pero nunca cero. Porque siempre hay energía cinética en este ejercicio. Es un tiro parabólico, nosotros ya lo conocemos, pero nunca lo hemos analizado por energías. Por la gravedad, profe. ¿Por la gravedad? ¿Por qué? ¿Qué pasa en el punto máximo? ¿Qué pasa en el punto de altura máxima con la gravedad? Ese es aquí, pum, paralícelo. Ahí, energía cinética mínima. ¿Por qué? Pero no fue cero. Porque él tiene una velocidad horizontal igualmente, ¿no, profe? Ah, ¿y cómo es esa velocidad horizontal? En el tiro parabólico. Constante. Constante. Y en Y es el único valor en donde es cero. ¿Sí? O sea, nosotros podemos llegar a calcular aquí, conociendo la altura máxima, calcular básicamente, saber cuánto es esta velocidad,
No necesitamos que dar la velocidad en Y, solamente la velocidad inicial en X. Este es un ejercicio bastante interesante para que lo revisen ustedes. Ok, ¿qué más tiene esto? Aquí tiene cambios, pero solo en el tiempo. Yo pensé que esta no se las había mostrado. Espera, me quedé sin ejercicios. Puedo llegar a plantearles esto. Perfecto. Dame un segundo. Porque este de hecho ya lo vimos. ¿Se acuerdan del applet que les mostré ayer? ¿Y se acuerdan que intenté hacer un loop? Sí, que seguía o que se caía. Ajá, entonces hagamos ese ejercicio. Tal cual. Dice, se está en un parque de diversiones disfrutando de la montaña rusa con una vuelta circular vertical. Cuando el carro está a punto de entrar en la vuelta, un saco de cemento cae sobre el carro de manera que pierde un 25% de su velocidad. ¿Listo? El carro comienza de una altura 2 veces mayor que la altura de la vuelta circular. Bueno, es que tenemos un círculo de radio R, por lo tanto el diámetro es 2. Cuando dice 2 veces mayor, es 2 veces el diámetro, o sea, 4R. ¿Sí? Pregunta, ¿el carro logra llegar a la parte más alta de la vuelta circular sin caer? Eso es todo. Perdió un 25% de su velocidad. ¿Es suficiente esa energía cinética para tener una energía potencial final? Y si la llega a tener, ¿cuánto es el valor de la normal? Y si el valor de la normal es negativo o 0, el carro se cae. ¿Listo? Me dice que el internet mío está lento. A ver. Ok. Yo creo que podemos trabajar 2 puntos, es decir, o varios. Aquí tenemos un punto de energía A, tenemos un punto de energía B, ojo, y acá va a caer un saco, así que yo lo puedo llegar a llamar como B', la energía con la que él saldría después de perder el 25% de la velocidad. ¿Listo? Y cuando llegue a la parte más alta, yo lo puedo llamar C. Tengo que hacer esas cuentas más o menos de qué puntos energéticos son importantes. Me sirve A porque esa energía potencial gravitacional va a ser la energía que va a tener disponible. Me sirve B porque me permite calcular la energía cinética. Toda la potencial se va a volver en cinética. Y finalmente B' para saber con cuánta velocidad sale él. Y eso es todo. Ok. Entonces, tendríamos lo siguiente. Comparando A y B, básicamente voy a tener acá masa por gravedad por 4R. ¿Listo? Que es la altura. ¿Y que espero en B? Pues que él vaya a tener un medio de la masa por la velocidad. Vamos a la velocidad B. ¿Listo? Bien. Puedo cancelar de una vez la masa. No hay ningún problema. Este 2 cuando lo pase al otro lado va a pasar como un 8. Así que yo tendría lo siguiente. La velocidad en B al cuadrado es igual a 8 veces G por R. ¿Listo? La puedo dejar así, le puedo sacar raíz. Cualquiera de las dos. Así como la raíz. De acuerdo. ¿Qué me dicen que pasa de B a B'? Es un cuarto de la velocidad. Perdió un 25%. Ajá, entonces, ¿cómo puedo llegar a escribir? O sea, ¿qué es B' comparado con B?
que es la velocidad que le queda comparada con la que tenía, básicamente. Pues si pierde un cuarto, ¿cuánto le queda? Esa es la pregunta. O sea, la expresión, pero la velocidad. Tres cuartos. Sí, 3/4. A eso me refiero. O sea, la velocidad en B' es igual a 3/4 la velocidad en B. Sí, la velocidad con la que él entra. Ya, eso es todo. Entra con 100% de la velocidad y sale con 3/4. Porque perdió un 25%. O sea, ese pierde un 25%, digamos que me queda un poco complicado llegar a meterlo en las ecuaciones. ¿Sí? Bueno, lo puedo llegar a meter. Voy a llegar a decir a B... O sea, es un poco redundante llegar a decirlo, pero bueno. B es la velocidad que tenía menos un cuarto que perdió. Ya, y saco factor común y me queda 1 menos un cuarto, o sea, 3/4. O sea, va a llegar a lo mismo siempre. Independiente de cómo yo lo mire, meter un cuarto, este 25% es un poco difícil. Este 0,25, este un cuarto. ¿Sí? Más fácil llegar y mirarlo con la velocidad que le queda. Si pierde un cuarto, pues le queda 3/4 de la velocidad. Y ya. Ok. Entonces, ¿cuál sería la velocidad en ese punto? Colocarlo acá. Va. ¿Puedo llegar a hacer algo con esa velocidad? Buenas. ¿Puedo llegar a reducirla más de alguna manera? Sí, claro. Ajá, ¿qué puedo hacer? El 8. ¿El 8 cómo lo puedo sacar? Claro. Queda 2 raíz de 2 por GR. 2 raíz de 2. Ujú. Puedo llegar a sacar el 2. ¿Cierto? Pero el raíz de 2 pues dejarlo adentro. Entonces se cancela con el 4, me quedaría 3 medios de raíz de 2 GR. ¿Sí? Sí, señor. Sí. Menos mal usted me aclaró porque yo no me acordaba que era raíz de 8. Ok. 2 GR. Listo. Perfecto. Ahí podría llegar a... O sea, podría llegar a hacer más cosas, ¿no? Podría llegar a meter el 3 medios. A ver si vale la pena. El 2 entraría al cuadrado, entonces me quedaría 4. 2 sobre 4 me queda 2. Y el 3 entra como 9. O sea, 3 por 3. 3 al cuadrado, entonces me queda 9 medios. O sea, puedo escribirlo así o puedo escribirlo como 9 medios con todo adentro de la raíz. ¿Cuál de las dos es más conveniente? No sé. Digamos que las dos me pueden llegar a servir. ¿Listo? Listo. Ya tenemos la velocidad en B'. Podemos llegar a meterlo para un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, etc. ¿Qué pasa cuando yo quiero calcular ahora la energía con la que llega a C? O sea, ¿qué sería mi energía en C? Energía en C igual a energía en B'. ¿Con qué tipo de energía va a llegar el AC? ¿Solo con energía potencial? ¿O llega con energía cinética y potencial? Yo le garantizo algo. Si él llega solo con energía potencial, eso se cae. ¿Sí o no? Tiene que llegar con una energía cinética para evitar que se caiga. Si la velocidad se hace cero, tiene que llegar con una energía cinética. Y de hecho, tanto la energía potencial que va a tener en ese punto arriba, la podemos calcular de una vez. mg por 2r. Se acabó. Entonces, ¿qué es lo que no conocemos? Conocemos la energía cinética abajo, conocemos la energía potencial arriba, la conocemos todo, nos falta la energía cinética arriba, nos falta la energía que va a tener en ese punto. Así que podemos llegar a decir que eso es un medio de la masa
por la velocidad en c al cuadrado más mg Por 2R. por 2r de una vez. Perfecto. Igual a 1/2 de la masa por la velocidad en v' al cuadrado. Bien. Voy a coger esa ecuación y la voy a llevar a otro lado. Hijo de madre. Sobre todo. Listo. Puedo hacer cancelaciones. Puedo llegar y cancelar esta masa. Perfecto. Voy a pasar esto a restar. La velocidad en c al cuadrado va a ser igual a 1/2 de velocidad v al cuadrado, o sea, 9/2 de g por r. O tendría que elevar esto al cuadrado, ¿no? Yo creo que es mejor la parte de la derecha, porque automáticamente tengo la velocidad como una raíz. Cuando la elevo al cuadrado me quedo con lo que está dentro. 9/2. Ok. 1/2 por 9/2 de g por r. Por r. Ok. Y esto viene a restar menos 2rg. Vale. ¿Puedo cancelar algo? No. Esperen. Está escrito al revés. Vamos a lo que sea consistente. No, pero tendría que hacer la resta de 9/2. Ah, no, perdón. 9/4 menos 2. ¿Sí? Voy a llegar a sacar ese factor común. Nueve cuartos de este lado, que es este valor, menos 2. Y todo multiplicado por g y por r. Es 1/4, ¿no? Sí. ¿Señor? 1/4 de G por R. Sí, aquí me queda 9 menos 4 por 2, 8 sobre 4. ¿Sí? 9 menos 8, 1/4. 1. Y sobre 4, 4. Ok. Ahora, bueno, hagámoslo por partes. G por R4. Y este que estaba acá era 1/2. Lo quiero pasar al otro lado a multiplicar, ¿no? Así que me va a quedar 2 sobre 4. Listo, ya conozco la velocidad que va a tener el punto C. La tengo al cuadrado, puedo sacar la raíz o dejarla así, etc. Ok, ¿estamos de acuerdo? Uy, espérate, acá se me olvidó algo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Ya con eso calculamos la energía cinética en C. Ya la calculamos. O sea, la energía cinética ya la calculamos, sí, porque en C tenemos energía cinética más energía potencial. De hecho, espere, aquí yo no le puse el 2. Entonces me quedó mal. 2R. Aquí sí y aquí no. ¿Qué pasó? Ni idea. Ok. Fue cuando copiaste. Sí, de pronto. Bueno, entonces ahí ya tenemos energía cinética calculada. Bueno, la velocidad de hecho. Tenemos la energía potencial y tenemos energía cinética inicial en el punto B'. Ya tenemos todo. ¿Qué me falta? ¿Cómo sé que con esa velocidad es suficiente para que no se caiga? Tiene que faltar algo. A ver si la normal en el punto C es negativa. Ah, bueno, ¿y cómo hago eso para saber si la normal en el punto es negativa? Y te vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre ahí. Bueno, va. Diagrama de cuerpo libre para cuando la masa está pegada al techo. Listo. ¿Qué fuerzas aplican sobre ella y en qué dirección? El peso siempre en menos Y. De acuerdo. Menos J. Ajá. ¿Qué otra? Y la normal. ¿Y la normal en qué dirección? Sentido.
Ok. En ese mismo sentido. O sea que ¿hay alguna fuerza que vaya hacia arriba? ¿O algo por el estilo? No, ¿cierto? Las únicas dos fuerzas que hay son esas. Perfecto. Quiere decir que este sistema no está en equilibrio. Tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Como masa por aceleración. Listo. ¿Y qué tipo de aceleración es? Aceleración centrípeta. Ya de hecho se la coloqué porque aquí estamos haciendo un movimiento circular y conozco el radio. ¿Cierto? Así que voy a hacer la sumatoria de fuerzas en ese eje. Sumatoria de fuerzas en Y. Yo creo que voy a definir el eje hacia abajo como positivo porque todas las fuerzas van hacia abajo, ¿no? Incluso la resultante. Entonces me va a quedar normal más el peso, mg, igual a masa por aceleración centrípeta. Listo. Esa aceleración centrípeta yo la puedo escribir en términos de la velocidad lineal, ¿no? ¿Sí recuerdan cómo? B cuadrado sobre R, ¿no? Ajá, b al cuadrado sobre r. Ojo, y aquí este v cuadrado, de hecho yo la conozco, es la velocidad en c. Entonces le voy a colocar de una vez el vc. Menos mal no le saqué raíz. Así que todo lo que tengo que hacer es igualar, coger esa g, esta ecuación y dividir por r. Vale, me quedaría así. Wow. Yo creo que lo voy a repasar de una vez. Bueno, lo voy a empezar acá. Sí, de una vez y queda G medios. De acuerdo. Así que me quedaría el resultado de coger mg medios y restarle mg. Un medio menos 1. ¿Cuánto me da eso? Menos un medio. Yo definí mi normal hacia abajo, pero mira el resultado numérico que me dio, que la normal va hacia arriba. ¿Es cierto? O sea, yo cuando dije voy a tomar todo esto como positivo, es que esta es mi dirección. Y hacia allá definí la normal y me dio y el peso y todo lo demás con los signos apropiados. Pero a mí en el cálculo numérico me dio que la normal tiene un signo negativo, o sea que va hacia arriba. ¿Qué quiere decir que la normal vaya hacia arriba? Que el cuerpo cae. El cuerpo ya cayó. Este es un resultado meramente numérico. Ya pasó por cero. Se los aseguro que ya pasó por cero. ¿Listo? De hecho podemos llegar a calcular cuándo, en qué punto, o sea, hacer el cálculo opuesto, por así decirlo. Cuando la normal fue cero. O sea, sería llegar y decir, bueno, 0, la normal 0, más mg igual a m b sub c cuadrado sobre r. Listo, y despejar la velocidad. O sea, la masa se me cancela de ambos lados de la igualdad. Ok, y me queda que en rg, o sea, velocidad al cuadrado igual a rg. ¿Listo? Y aquí me dio que la velocidad con la que llega es rg medios. O sea, mínimo para que la normal la normal sea cero, que no llegue a perderse, necesitamos tener una velocidad un poco más, de hecho es el doble de la velocidad al cuadrado, ¿no? Llega con gr medios y yo necesito que la velocidad que la que tenga en ese punto sea r por g. Si tuviera el doble de la velocidad al cuadrado, logra mantenerse arriba, pero no lo logra hacer. Así de sencillo. ¿Listo? Llega con la mitad de la que necesito al cuadrado. De nuevo. Bueno, ese es un ejercicio. Hay muchos más, pero creo que no hay más en el material. Bueno, los dejo.
Muchas gracias por venir. ¿Entendieron el ejercicio? ¿Les queda alguna duda? Perfecto. Ok. Hasta luego. Listo, profe, gracias. Profe, muchas gracias. Que Ustedes. tenga excelente día. Lo mismo, muchas Hasta luego. gracias. Bueno.